de Jesús llamado el Cristo. Dios te bendiga, varón, Dios te bendiga, mujer. Ahí, amigo mío, siervo del Señor, sierva del Señor, que la paz y la misericordia del gran Rey poderoso Jesús esté sobre tu vida y sobre la mía y sobre aquellos que están a tu alrededor. Bienvenidos al programa ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? En el transcurso de este 10º aniversario. Gracias a Dios que por sus inmensas misericordias, estamos transitando 10 años ya de programación. Y esto no es mérito mío, sino todo del Señor Jesucristo, gracias a la ayuda de aquella hermosa persona del Espíritu Santo. Y aquí estamos nuevamente para dar un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación, un mensaje para que llegue a tu corazón. Hoy estaré hablando de un capítulo en la Biblia, en Segunda de Reyes, y me estoy refiriendo al capítulo 4, donde se empieza con una multiplicación en el capítulo 4 y termina en el mismo capítulo con una multiplicación. Yo creo que el Señor nos está hablando a través de la multiplicación de nuestra fe. Una vez Einstein dijo: Dios no creó el mal es el resultado de la ausencia del Señor en el corazón, tanto de los hombres como de las mujeres. Una vez un siervo de Dios dijo que las marcas de la iglesia del Señor es el amor, el sufrimiento, santidad, sana doctrina, autenticidad, evangelización y sobre todo la humildad. La palabra de Dios, las Escrituras, no dice que sigamos una religión, dice que sigamos a Jesús. Vamos a orar al Padre para que el programa sea de Él y no de los hombres. Padre mío, Padre mío, Padre mío, gracias te doy en esta hermosa, preciosa hora por tu amor y misericordia. Y aquí, Señor, quiero compartir con la amada audiencia, Señor, con todas las radios que transmiten en directo, indiferido, también por el canal 100 de Quetzal, de allá de Guatemala, por todas las radios FM, Señor, cristianas y no cristianas. Desde aquí, desde FM 92.9, Radio Luminares, y a través de todas las radios, Señor, que no puedo enumerar, son muchas, pero los que están del otro lado saben. Dios bendiga a los operadores y directores de cada radio, que Dios fortalezca sus vidas. Te pido por la necesidad de cada persona hoy, hombre o mujer. Te pido por la misericordia, Señor, de esa guerra que se está transitando allá, que ya lleva más de un año, Señor, entre los rusos y los ucranianos. Que haya paz en un mundo, Señor, en el cual lo único que se encuentra es aflicción de espíritu, violencia y cuantas cosas más. Yo sé que eso no proviene de ti, Señor, proviene del ser humano. ¿Por qué? Porque vive apartado del Señor. Padre, te pido que en esta hora tú des respuesta a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. El Señor es la respuesta al vacío que pueda haber hoy en tu corazón. En la Biblia hay un solo lenguaje del Espíritu Santo. Es para tu vida y la mía. Que Dios te bendiga ahí donde te encuentres. Y vayamos al libro de Reyes, capítulo 4, en Segunda de Reyes. En el segundo libro de Reyes, capítulo 4, dice que una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, bendito sea su nombre, diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes, le dice esta mujer a Eliseo, que tu siervo era temeroso del Señor, y ha venido el enemigo, el acreedor, para tomarse 2 hijos míos por siervos. En el capítulo 4 que acabo de mencionar, leer en Segunda de Reyes, hallamos 5 milagros en ese capítulo, realizados por el varón de Dios Eliseo. En el primero vemos que esta viuda va al varón de Dios, al profeta, en un estado que ella se encuentra lamentable, obviamente doloroso, porque 2 de sus hijos
están ya por ser prácticamente llevados en cambio por una deuda que contrajo su esposo que ya no vivía. O sea que iban a ser vendidos para pagar esas deudas. Esos hijos serían esclavos. Pero la buena acción de esta mujer que viene al profeta. Y el profeta le dice, ¿qué tienes en tu casa? Y ella dice, tengo vasijas y aceite. Y ahí vendrá la multiplicación. ¿Para qué? Para pagar la deuda y para que ella pueda vivir. El otro milagro que encontramos es una mujer también, bendita sean las mujeres, vivía en Sumén. Esta mujer era todo lo contrario, ella no tenía hijos y cada vez que el varón de Dios Eliseo pasaba por ahí, ella le hospedaba, le daba un cuarto a ella y a su criado. Y Eliseo, en agradecimiento, bendito sea Dios, le promete a un corto plazo, mínimo 9 meses, un hijo. Y la profecía se cumplió. El hijo creció, pero luego de una enfermedad muere el hijo. Y ella se pone mal, obviamente, ¿para qué Dios me va a dar un hijo si para luego quitarme? Pero no, siempre hay algo detrás de todo esto. Hay algo que Dios quiere hacer. Y es así que el profeta ora sobre este niño de 12 años, resucita y le devuelve a su madre. Ese sería el tercer milagro. El cuarto milagro sería que los hijos de los profetas, bendito sea su nombre, habían hecho una comida, un guisado, y en el cual estaba envenenado. Entonces Eliseo transforma ese alimento mortal en algo inofensivo. Sana ese guisado. Y el último, bendito, es la alimentación. Por eso digo que el libro empieza con multiplicación y termina con multiplicación. El último sería una alimentación milagrosa con 100 hombres, dice la Biblia, que había comida solo para uno, pero he aquí que viene un hombre con 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga, y el profeta alimenta a estos hombres, y lo lindo, lo hermoso que hace Dios, que trae bendición, multiplica esa comida, esos panes, y sobra. El sábado pasado hablé de los 5 panes y los 2 pececillos que trajo un joven, y hoy, por obra y misericordia de Dios, también hay bendición y multiplicación. Hoy el Señor parece que quiere hablarnos de multiplicar tu fe y la mía. Él quiere librarte también de la esclavitud del pecado. Dios, mi Señor, quiere usar tu vida, varón, tu vida, mujer, para bendecir a otro. Para que usted entienda un poco el mensaje, vamos a hacer un poquito de historia. Después de la muerte del rey Salomón, el hijo de David, Israel se dividió en 2 tribus. La tribu del norte compuesta por 10 y la tribu del sur compuesta por 2, que sería Judá y Benjamín. Y hubo un tiempo de apostasía, bendito sea su nombre, especialmente en las tribus del norte. Durante ese tiempo había 2 grupos de creyentes, como hay en todas las edades. Los primeros mantuvieron su fe en el Señor, y estas personas formaban parte, campañas o compañía, diría yo, de profetas, y el propósito era mantener, bendito sea Dios, los mandamientos y la ley de Dios. Ahora, estos hombres del Señor no eran los principales, porque aquí estoy hablando de Eliseo y también anteriormente Elías. De todas maneras, el Señor siempre bendijo con dones espirituales a todo aquel que quiere recibirlo. El segundo grupo de los israelitas del reino del norte eran hombres que se habían olvidado de la ley de Dios, se habían olvidado de los mandamientos de Dios. Y el Señor le dice que a estas personas, como dice su palabra, que se habían olvidado cuando Él le dice, yo soy el Dios que te sacó de la tierra de Egipto, casa de servidumbre,
donde estuviste más de 4 siglos ahí. Parece ser que el ser humano, tanto el hombre como la mujer, cuando Dios lo saca del pecado, lo saca de la esclavitud, pronto nos olvidamos de lo que Dios ha hecho. Tengamos mucho cuidado. Hoy, lamentablemente, muchos, como dije, se olvidan de los favores que Dios hizo en sus vidas. Este grupo de creyentes se habían olvidado muy pronto que Dios el Señor les prohibió en sus leyes, en sus mandamientos, engañar y afligir al huérfano y a las viudas. Por eso está relacionado el mensaje de hoy con las viudas. El mensaje comienza con una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas que clama al varón de Dios Eliseo y le dice: tu siervo, mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Dios, pero ha venido el acreedor, dice el enemigo, para tomarse mis 2 únicos hijos como esclavo a cambio de esa deuda. Pero muchas veces Dios va a utilizar instrumentos débiles para alcanzar grandes resultados, beneficios. El relato de hoy comienza que un hombre había servido al Señor. ¿Cómo? En temor. Él formaba parte, dice las Escrituras, de la compañía de los profetas. Pero una vez que él muere, fallece, llega a su casa un tiempo para su viuda. El tiempo del servicio mientras él estaba con vida había sido limitado en cuanto a sus ingresos, y cuando él fallece no solo tenía nada de herencia que dejarle a su familia, sino que también había contraído deudas. En aquella época, no es la misma que vivamos ahora, no existía, por ejemplo, el seguro sobre saldo deudor como existe aquí en mi país, la Argentina. Benditos, pero sí había una ley de Dios que decía que a la viuda, al huérfano, no debían afligirlos por deudas, pero sí existían, como va a existir siempre, hombres que no andaban, bendito sea Dios, en las leyes, en los mandamientos del Señor. A este tipo de personas, a este tipo de hombres, no le importaban ni las viudas, ni los huérfanos, nada. ¿Qué dice las Escrituras? Al final del versículo 1 del capítulo 1 dice que ha venido el acreedor para tomarse sus únicos 2 hijos como esclavo. En aquellos tiempos era la obligación de la familia pagar deudas contraídas si lo tenía mientras estuvo en vida, y una vez muerto, si existía una deuda, era obligación de pagarla. Al no poseer absolutamente nada, ninguna propiedad o dinero, la familia se estaba enfrentando con una futura esclavitud a aquel que venía por lo que le debían, obviamente. Había un contrato ligado, bendito sea el Señor, lo cual en esos días era una forma legal de pagar esas deudas. Agregar que en los tiempos bíblicos que me estoy refiriendo del Antiguo Testamento, no existía en aquel entonces como hoy el trabajo que puede tener hoy una mujer. Entonces, si los hijos de esta viuda eran obligados sí o sí a ser esclavos, la viuda se quedaba obviamente sin sostén, sin alimento, sin nada. Esto sería un grave problema para esta mujer, porque ya había perdido a su esposo, ya había perdido, ahora iba a perder a sus 2 únicos hijos. Entonces, quizás en este momento hay oyentes del otro lado que hoy han perdido quizás algo. Algo perdiste en tu vida, tú que estás escuchándole. Yo no lo sé,
pero al Dios que alabo sí lo sabe. Para esta mujer del mensaje de hoy no había quizás una salida, como quizás tampoco hay para usted. No había solución, como quizás para usted tampoco lo hay. A lo mejor para usted, amigo mío, amiga mía, hermano, hermana, siervo, quizás no estás pasando por la misma situación que estaba atravesando esta mujer, pero estás con otro tipo de esclavitud, otro tipo de situación que no sabe cómo darle respuesta o solución. No sabe cómo traer paz a tu vida, traer solución a tus problemas. Mi consejo es: no te muevas de ahí donde estás, de la radio, de la FM, del canal, de lo que sea. No te muevas y siga escuchando este mensaje, porque hay buenas noticias para usted varón, para usted mujer. Hay una respuesta, hay una salida. Solo tenés que venir a Dios, tenés que venir a Jesús, tenés que venir al Cristo de la gloria. El Señor va a usar instrumentos débiles para alcanzar grandes resultados. Y usted es uno de ellos. Aunque usted no lo crea, usted es uno de ellos. El Espíritu Santo, la hermosa persona de la Trinidad, siempre abre un camino para usted, para que salga de ese problema. El Espíritu Santo sabe todo en cuanto a tu vida y a la mía. Dios siempre bendice a sus hijos. Jesús prometió, bendito sea su nombre, estaré con ustedes hasta el fin. El fin todavía no llegó. Hay rumores de guerra, hay peste, inundaciones, incendios, hay de todo. El evangelio ya es predicado en todo el mundo, pero todavía Cristo no volvió. Nadie sabe el tiempo, ni el mes, ni el año, pero sí téngalo en cuenta. Él vuelve, es seguro, se lo firmo. Y la viuda decide, toma la mejor acción, la mejor actitud que está a su alcance. ¿Cuál sería? Buscar ayuda. Por eso hoy le aconsejo que usted busque la mejor ayuda, la mejor actitud, la mejor acción. Ella no buscó ayuda en ninguna persona. Ella no buscó ayuda ni en la religión, ni en el hombre, ni en la mujer. Ella buscó ayuda nada más ni nada menos en aquel que formó el firmamento, en aquel que creó el sol, la luna, las estrellas, los planetas, en aquel que creó los mares, océanos, los ríos. La pregunta es, ¿usted lo ha escuchado? ¿Usted lo conoce? Si tú no lo conoce aún, te invito que vengas a Él, porque en Él, dice la Biblia, fueron creados todo lo visible y lo invisible. ¿A través de quién? De Jesús. Alabado, pero la mujer tenía en su corazón, como quizá lo tiene hoy usted, una preocupación, como cualquiera de nosotros. Pero en su desesperación, ella escucha que el Espíritu Santo, bendito sea su nombre, no registra en la palabra de Dios ni en la edad de la mujer, ni su nombre. Pero ella sí va a buscar ayuda. Y va a resaltar su fe, que es lo que quiero llegar. Ella vino al varón de Dios, en este caso Eliseo. Dice, o como está escrito en la palabra de Dios, ella clama, le cuenta al varón de Dios que tuvo frente a frente, cara a cara, con el hombre de Dios y le dice sus problemas. El consejo de hoy para ti, varón, mujer, es que usted busque aquel que es el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el príncipe de paz. Me refiero a Jesús. Y en aquellos tiempos del Antiguo Testamento, la viuda lo primero que hizo fue ir, clamar al profeta. Hoy tenemos como profeta a Jesús. El Salmo 50, creo que el versículo 15 dice, e invócame en el día de la angustia
y yo, dice, te libraré. Y tú, dice, me vas a honrar, me vas a agradecer después. En el Nuevo Testamento dice, precisamente en el Evangelio de Lucas, que había un ciego que clamaba cuando pasó Jesús con los multitud y con sus discípulos. Y aquel hombre que estaba privado de ver, empezó a gritar, a clamar como esta viuda. Y él decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces el maestro, que tiene oído para escuchar, se detiene y lo manda a llamar como te está llamando a ti, varón, a ti, mujer. Y el que va y le informa, le dice, levántate, te llama, ten ánimo. Por eso hoy el Señor te dice a ti, levántate de esa posición, porque el Maestro te está llamando. Ten ánimo, ten fe. Dios tiene tu salida hoy. Amigo, hermano, no sé cuál fuere tu problema, tu aflicción en este momento. Lo único que te puedo decir, corre, clama y ven a Jesús. Y Eliseo, volviendo al mensaje, le dice como diciendo, ¿qué tengo que ver yo, mujer, con tus problemas? ¿Qué te haré yo?, le dice Eliseo. Y automáticamente el varón de Dios le dice, declárame, ¿qué hay en tu casa? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu mente? Declárame. Amigos oyentes, lo que usted tiene bastará para que Dios dé de forma milagrosa la multiplicación. Quizás tu fe es tan pequeña, pero es un valioso activo que quizás hoy lo tienes que activar. Vayamos por un momento a unos años para atrás. Libro de Éxodo. Moisés dice que estaba apacentando las ovejas de su suegro, benditos, y de repente hay una zarza, empieza a arder en llamas, y mientras Moisés apacentaba, veía que esa zarza no se consumía, no se achicaba, estaba intacta, y llamó la atención de Moisés y se acerca, y automáticamente el Señor, porque tiene boca para hablar, y dice, Moisés, Moisés. Y este responde, ¿a quién? Heme aquí, dice. Y el Señor se presenta, porque Él es un caballero, se presenta, Él dice, yo soy el que yo soy, el Señor, el gran yo soy. He visto, dice, la aflicción por lo cual está pasando mi pueblo hace más de 4 siglos, que está en esclavitud en Egipto, y he oído su clamor, ha oído su oración, como estaba escuchando la suya. ¿A causa de qué? De sus enemigos. Y dice algo importante, yo he conocido sus angustias. Moisés, como cualquiera de nosotros, se excusa porque no quiere ir. Él se excusa, yo no quiero ir, pero Moisés se olvidó que ya había pasado 40 años en la Universidad de Egipto, ya había pasado 40 años al servicio del Señor en el desierto. Ya estaba preparado para ir. Quizá usted dice, no sirvo para hacer esto, pero Dios ya sabe que usted está preparado. Y Dios le dice a este hombre, a Moisés, ¿qué tienes en la mano? Y él responde, una vara. Y una vara. ¿Y qué puedo hacer con una vara? Muchas cosas. Con una vara podés abrir el mar rojo en 2. Con una vara podés abrir, bendito, el Jordán. Con una vara podés hacer muchas cosas, porque esa vara está en las manos del Señor. Mi pregunta es hoy para todos los que están del otro lado. ¿Cuál es tu enemigo hoy? ¿Cuál es aquel que te está acechando tu vida? ¿Cuál? ¿Cuál es tu acreedor que viene por lo tuyo? Y Jesús le dice a ti, varón, a ti, mujer, no tengas miedo. Dios no nos pide una sola cosa a nosotros, solo una cosa nos pide, fe. No limitemos al Señor nuestra fe, seamos obedientes.
Entreguémosle lo poquito, bendito sea su nombre, que tenemos para el Señor, y Él lo va a multiplicar. Tengamos mucho cuidado en limitar, bendito sea su nombre, las bendiciones del Señor por falta de tu fe y la mía. Obedezcamos la palabra de Dios. Hagamos como ese joven que dije antes de Juan 6, que trajo esos panes y esos pececillos, y Dios a través de eso y dio de comer 5.000 hombres, sin contar niños y mujeres. Y la mujer estaba dispuesta a buscar su bendición. Ella tenía necesidad de cubrir la deuda que había contraído su esposo. Y Eliseo pregunta, ¿qué tienes en tu casa? Ella responde, una vasija de aceite. Quizá para esta viuda una vasija de aceite no tenía valor alguno, pero para Dios sí. Quizá lo poco que tú tienes en tu casa o en tu corazón no tiene validez, pero para Dios sí. Alabado seas. Muchas veces ignoramos que el gran poder de Dios se manifiesta de la nada. Se manifiesta de tu debilidad y de la mía. La mujer viuda esperaba quizás algo diferente. A lo mejor usted, como yo, esperamos algo diferente de parte del Señor, pero la realidad es que el Señor obra diferente. No obra ni a tu manera ni a la mía, sino a la manera de Él. Bendito sea Dios en esta hora. Y Eliseo le da una orden a la viuda. Le dice, ve y pide para ti vasija prestada. Esto es una muy buena señal que iba a haber abundancia, iba a haber multiplicación. La fe de esta mujer viuda producirá grandes bendiciones, como puede producir tu fe en esta hora si tú te encomiendas al dador de la fe. Tu fe en el Señor puede generar, bendito, grandes bendiciones, no solamente en tu vida, sino en tu entorno. Y dice la palabra de Dios, y las vasijas se llenaron. ¿Esto qué es multiplicación? ¿Esto qué es abundancia? Nuestra abundancia proviene ¿de dónde? Del proveedor de todas las cosas, del Señor Jesús. Él es nuestro pan que descendió del cielo. Dice la palabra de Dios que la mujer clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Dios, pero ha venido el acreedor para tomarse mis hijos por esa deuda como esclavos. Para nuestra sorpresa, para la mía y la tuya, Eliseo no denunció a los enemigos, a los acreedores. Él hizo todo lo contrario. Mandó a la viuda a pagar, que es lo correcto. Si hay deuda, hay que pagarla. Él ha hecho de que los acreedores fueron severos con la mujer viuda, pero a eso no cambió la posición del varón de Dios. Hace más de 2020 años vino a este mundo alguien que creó el mundo, una persona hermosa que creó al ser humano. Él vino como el Hijo de Dios, el Hijo del hombre. Su nombre Jesús vino a cancelar tu deuda y la mía que teníamos con el Padre. ¿A causa de qué? A causa de nuestro delito, a causa de nuestra desobediencia, a causa de nuestros pecados. Jesús tuvo que pagar con su vida tu desobediencia, tus pecados. Él, el siervo que se hizo hombre, el que dejó su gloria y se sometió a la humanidad, que de su boca lo único que salía era el bien. Él no sabía hacer otra cosa, solamente el bien, sanar, libertar, restaurar y amar. La Biblia, las Escrituras dice en Romanos 6, versículo 23, dice así, quien solo vive
para pecar, recibirá como castigo la muerte, pero Dios nos regala la vida eterna por medio de Jesucristo, que es nuestro Señor. Por eso Jesús tuvo que venir, dejar su trono y morir por tus pecados y los míos. Hoy muchos llamados cristianos, entre comillas, obedecen los mandamientos del Señor mientras a ellos les conviene, pero cuando las circunstancias se vuelven en sí en contra, entonces se creen libres de las leyes del Señor. Dios mandó a su pueblo a cumplir nuestras obligaciones. Dice el libro de los Romanos, dictado por Pablo, cuando estaba preso detrás de unas barras de hierro, unos barrotes, ahí que ya iba a ser decapitado. Dice ese libro que mientras se escribió estando en Roma, dice: no debáis nada a nadie, sino el amarnos unos al otro, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley de Dios. Esta mujer, la protagonista de la historia de hoy, no tenía nada excepto una vasija de aceite. Mi Señor, el Señor Jesús, no le da milagrosamente el dinero para que pague su deuda. A veces el milagro, el alivio sale de lo poco que esa persona, y en este caso usted, pueda poseer, o quien te habla. Mi pregunta es para usted hoy: ¿qué es lo poco que puedes ofrecer usted al deseado de las naciones, al gran yo soy, a Jesús, para que de ese poco se produzca tu milagro? Lo que a usted y a mí nos parece poco, con nuestra fe que tenemos, es suficiente en las manos del Señor. Tu fe en este momento es muy importante en las manos del Señor Jesús. Dios puede multiplicar y usar, si crees, lo que le demos, sea tus talentos, sea tu tiempo. Cuando le entregamos al Señor, al Dios Todopoderoso, Él lo va a hacer. Un consejo: no limitemos los milagros de Dios con la poca fe que podemos tener, como lo limitó Andrés, hermano de Pedro, o como Felipe en ese gran milagro de dar de comer a 5,000 hombres sin contar los niños y las mujeres. Démosle lo poquito que poseemos al Señor y usted verá cómo puede suceder algo extraordinario en nuestras vidas. A partir del versículo 3, Eliseo, el varón de Dios, le da instrucción a esta mujer, bendito, a la viuda, y ella, ¿qué hace? Obedece. El milagro está en obedecer la voz de Dios. Obedece. ¿Y cuál fue el resultado? El aceite dice que sobreabundó, naturalmente aumentó, se multiplicó, hasta que fueron llenas todas las vasijas que habían sido pedidas prestadas a los vecinos. Había suficiente aceite para pagar no solamente las deudas que había dejado su esposo cuando murió, sino también para vivir ella y sus propios hijos por el resto de su vida. Dios, cuando bendice, lo bendice sobrenatural, en abundancia. Dios es un Dios rico. El mundo es de mi Padre. Todos los coches, todos los bancos, todo el dinero que hay es de Él. Y como yo soy sus hijos, uno de sus hijos, me pertenece. Tenemos un Padre rico. Por eso no andemos mendigando, porque al diablo le gusta que usted ande mendigando. Usted tiene un Padre rico, un Dios bondadoso, pero ponga en actividad, en acción esa fe. La viuda y sus hijos no habían hecho absolutamente nada, excepto una cosa, obedecer la voz
del varón de Dios, obedecer la palabra que salió de Eliseo para recibir ¿qué? El milagro. Jesús, mi Señor, ya lo hizo todo por ti, ya lo hizo todo por mí en la cruz hace más de 2020 años. Tu parte y la mía es escuchar hoy más que nunca la palabra de Dios. ¿Para qué? Para obedecerle. Pero si usted no escucha la palabra de Dios, si usted no va a la iglesia, si usted no se junta con hermanos de la fe, ¿de qué fe me va a hablar? Si la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios, la fe viene por escudriñar la palabra de Dios. Si usted no está en comunión con el autor de la palabra de Dios, no tiene fe y el diablo va a hacer desastre en su vida. La Escritura dice que por gracia somos salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Cuando las vasijas estuvieron todas llenas, dijo a uno de sus hijos, recuerda que eran dos, tráeme otra vasija. Y ese hijo le responde, mamá, no hay más vasija. Entonces, ¿qué pasó? Cesó la bendición, cesó el aceite. A veces los límites a la bendición lo pone usted y lo pongo yo. Por eso, a más vasija, más aceite se derrama. Y hay más fe, más entrega, más compromiso. ¿Con quién? Con el Señor. Cuanto hay más rendición de nuestras vidas ante el Creador, hay menos ego en nuestras vidas, hay menos yo. Entonces habrá más unción de parte del Espíritu Santo sobre tu vida y la mía. Dios, mi Señor Jesús, quiere hoy y desea bendecirte. Primero, en lo espiritual, lo demás será añadido. Primero en lo espiritual, siempre busque lo espiritual, no empiece al revés, porque si empieza al revés es terrenal, es temporal, no sirve, pero si es espiritual es eterno. Jesús dijo, buscad el reino de Dios y su justicia y luego será añadido. Para ir terminando esta enseñanza de hoy, espero que sea de bendición como lo fue para mí. La viuda y los hijos simbólicamente representan el mundo. Desde que el Señor hiciera en la antigüedad con Moisés que ungiera a su hermano Aarón con el aceite especial, estableció así el sacerdocio levítico. El aceite que simboliza el Espíritu Santo. Las vasijas vacías representan tanto a los hombres como a las mujeres que hoy están vacías espiritualmente y vacías en cuanto a lo espiritual. Son hombres, son mujeres no regeneradas. Y le doy un ejemplo. Cuando Jesús hizo el milagro, en su primer milagro, en las bodas de Caná, allá en Galilea, Él convierte el agua en vino. Económicamente o financieramente hablando, como usted quiera escuchar, la viuda abandonada con sus hijos estaban enfrente de una vida ¿de qué? De esclavitud. Todo el que practica el pecado se constituye esclavo del pecado y más aún esclavo del enemigo. Espiritualmente hablando, cuando el Hijo de Dios vino a la tierra, todas las personas en este mundo se estaban enfrentando, tanto el hombre como la mujer, a una vida ¿de qué? De esclavitud. ¿A causa de qué? Del pecado y de la desobediencia. En otras palabras, dale la espalda a tu Creador. La palabra de Dios, como está escrito, dice, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. No hay otra. No le ponga, no lo busque. Es así. Hasta aquí pareciera que todo es un gran problema, por lo cual no había solución alguna. Pero hay una salida. Esa salida estaba en el Señor. Esa salida estaba en el gran pastor de las ovejas.
Esa salida está en Jesús. La presencia del Espíritu Santo estaba y moraba en el Señor. Por eso él dijo, hoy se ha cumplido la Escritura. El Señor me ha ungido para libertar a los cautivos, darle vista a los ciegos, que puedan oír los sordos, levantar a los paralíticos, porque la unción estaba sobre el Hijo del Hombre. De la misma manera que en Eliseo le dijo a la viuda y a sus hijos que juntasen, ¿qué? Jarras vacías. Años más adelante, Jesús le dice a sus propios discípulos que fueran por todo el mundo predicando, ¿qué? El arrepentimiento y el perdón de qué, de tu desobediencia, de mi desobediencia, de tus pecados. Y dice algo más, el que fuere bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, será salvo. Aquí en Segunda de Reyes, en este capítulo del Antiguo Testamento, vamos a encontrar la salvación, que es por gracia, es gratuita. El perdón de los pecados, la redención de tu alma y la mía, el regalo de la vida eterna y la seguridad en Jesús eterna. Usted y quienes habla somos en las manos del Señor un canal por el que pueda fluir que la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas para bendecir a otro. Usted quienes habla podemos ser en las manos del Señor una vasija abierta para que derramemos abundancia de bendición sobre tu familia, tu entorno, aquel que te ve por primera vez en tu trabajo, tus amigos, tus vecinos, en tu barrio, en tu pueblo, en tu ciudad. Versículo 7, para ir terminando. Y vino ella luego y le cuenta al varón de Dios las maravillas de Dios, el milagro de Dios. Qué satisfacción es para mi Señor, qué alegría, qué gozo es que usted vuelva después de todo lo que Dios hizo por usted y le cuente lo que el Espíritu Santo ha hecho no solamente en tu vida, sino en tu entorno familiar. Esto me lleva a Lucas capítulo 5, si no me falla la memoria, que había un hombre en Gadara, en la región de Gadara, y este fue libre de todos sus demonios por el poder del Hijo del Hombre. Y él viene y se arrodilla delante del Señor y le dice, Señor, permíteme que te acompañe, una vez que estaba en su cabal juicio. Y el Señor le dice, no. Esto no es para vos solo. Tenés que ir a tu pueblo, a Gadara. Tenés que ir a Decápolis y contarle lo que Dios ha hecho en tu vida. Amigo, hermano, siervo, no esconda lo que Dios hizo en tu vida. Tenés que bendecir a otro con las maravillas. Contale que te sacó del hoyo de la desesperación, del lodo cenador. Contale que te estaba hundiendo como Pedro y te extendió los brazos y te sacó. Contale como este hombre. Contale como la mujer samaritana que estaba en el pozo de Jacob y fue y avisó, tenemos un profeta. Este profeta me dijo que todos los maridos que tenía, ninguno era mi marido. Contale y Dios te va a bendecir tu vida. Contale aquello. Quizá eras como Felipe, no hablaba y el primer día que habló dijo, Señor, 200 denarios no va a alcanzar. ¿Para qué? Para dar a comer a esta multitud. Pero Dios hizo hablar a su discípulo. Quizás te está faltando hablar. Habla. La boca es para hablar. ¿Pero hablar qué? Las maravillas de Dios. ¿Hablar qué? Las bendiciones que Dios hizo a través de tu vida. Nos hemos olvidado. Ojo, Cristo está volviendo. La apostasía entró en la iglesia. Hoy todos dicen Señor, Señor, pero no te olvides de la palabra de Dios que dijo, en aquel día vendrán y me dirán, Señor, en tu nombre hemos echado fuera a los demonios, en tu nombre fuimos a las cárceles, en tu nombre dimos un vasito de agua al que me pidió, en tu nombre. Y él te va a decir, no te conozco,
apartado de mí, no te conozco. Es fácil hablar del Señor, pero que more en tu corazón. Bendito sea Dios. Que Dios te ayude y que Dios me ayude. Estamos en tiempos finales. Hoy hay dos tipos de creyentes, y con esto termino. Multitudes y discípulos. No son lo mismo. Las multitudes buscan los peces y los panes y se van. Buscan su trabajito y una vez que lo tienen, chao, no te veo más. El discípulo habla de Jesús, camina con Jesús, anda como anda Jesús. Es un hombre y una mujer que sufre, tiene a veces desánimo, pero Dios está siempre a su lado. Que Dios te bendiga donde te encuentres, que la paz de Dios gobierne tu vida y hagamos como esta viuda. Lo poco que tenemos, declarémosle al Señor. Padre, esta es tu palabra. Tu palabra es eficaz y más cortante que espada de dos filos. Tu palabra redarguye, tu palabra exhorta, tu palabra me enseña, tu palabra es lo mejor. Cielo y tierra pasarán, pero tu palabra se va a cumplir. Que Dios te bendiga donde te encuentres. Que el amor y la paz del Señor esté con tu vida. Mañana reunión, 19 horas. Fray Luis Beltrán y Magallanes, Barrio La Blanquita, Libertad Merlo, a partir de las 19 horas. Te invita a la Iglesia Espíritu Santo. Comparte el mensaje. Te puedes suscribir gratismente en YouTube. Me encontrás como Pastor Juan Antonio Cáceres. Ahí vas a encontrar más mensajes y ayúdame con una suscripción. Que la gracia y la misericordia de Dios estén siempre. Paz.